Bueno, vamos a continuar entonces con el análisis de la peli. Habíamos llegado a esta escena que era la charla entre la madre y la hija y el padre, uno podría decir, porque en algún punto uno podría ver que más allá de la relación interpersonal entre madre e hija, acá hay una historia en donde el padre también se hace presente. De hecho, la próxima escena en que aparece en la película, es justamente esa escena en donde hay un muchachito al cual lo están como echando al cual lo están como echando de la panadería por su aspecto de judío. Eh, por supuesto que la intolerancia es una expresión del rechazo. Nosotros con la película anterior habíamos pensado la dialéctica de la generatividad o el estancamiento humano. Entonces, en una de las dimensiones de la generatividad, contraria a la generatividad, sería justamente el rechazo del otro, el rechazo del otro por su diferencia, y que lamentablemente, digamos, es una condición bastante convencional de la condición humana. Somos más inclusivos de los cercanos, de lo familiar, y nos cuesta mucho más la tolerancia hacia la diversidad y al otro cuando no es como nosotros. Bueno, no es lo que pasa con Irena, no es lo que pasa con nuestro personaje. Ahí volvemos a la dimensión de los ideales, es decir, este padre que inculcó en dirección a darle la mano a un otro, lo que transmite en algún punto es una representación de quién es el otro. Y es una representación que realmente empuja a llevar como el límite, digamos, de la especie de una manera muy amplia. Es decir, el otro es un otro amplio, es un otro que más allá de las diferencias en las que podamos tener, es esencialmente semejante a nosotros. Entonces la idea hasta dónde llega a nosotros esa noción del otro en tanto que semejante. En Irina es grande, evidentemente. Entonces le molesta, lo percibe y al mismo tiempo le dice, en cuanto lo lleva afuera este chico, le dice, bueno, le da un pan, quieres sobrevivir de este lado del gueto, fuera del gueto tienes que aprender a mentir. Acá por supuesto que entra en juego toda la cuestión o la lógica de, pero ¿cómo? Si moralmente uno no debe mentir, ese es un mandato, ese es un mandato superyoico, no hay que mentir, está prohibido mentir. Por supuesto que acá vemos de qué se trata la flexibilidad y la comprensión de que si vos no mentís en este punto va a ser objeto del daño, objeto del daño del otro. Entonces la ética tiene sus prioridades, como quien dice. Entonces ella es una mujer muy ética, eh, con la comprensión profunda que ella tiene de que en términos de escalas de valores, primero está la vida, después está mentir o no mentir. Bueno, próxima escena está ahí de nuevo con este padre que ahí en algún punto nos muestra todo ese como entramado complejo de relaciones, de vinculaciones, de, de, de acciones en las cuales están implicados, porque así como este personaje, bueno, ella en la iglesia le va preguntando si, bueno, ¿y qué ayudas podemos conseguir? ¿Dónde podemos conseguir ayudas? Acá él de hecho ya le pasa el dato de alguien con quien va a poder contactar dentro del gueto para este proyecto de ir rescatando chicos del gueto, y entonces ya le da un nombre específico de alguien al quien tiene que ir a buscar. Y además en esta escena termina también de esa manera. Bueno, el poder de la iglesia. Bueno, no hay problema porque si logramos sacar a algún chico, yo armo unas partidas de nacimiento, destruyas otras de defunciones, no sé qué, o sea, toda la cuestión como de eh, administrativa, qué sé yo, eso se puede llegar a resolver. Y al mismo tiempo digo, esa cosa como siniestra que vemos que es hacia el final de esa escena también, cómo llega un jerarca nazi, que evidentemente después va a ser significativo también en el momento en donde se decide la liberación de alguien.
en la película todo queda mm, bueno, todo queda sin posibilidades de poder tener certezas de cuáles son las motivaciones de esas acciones que en algún punto tuvieron que ver con la supervivencia divina o que probablemente tuvieron que ver también con algunas supervivencias de otras personas, si las motivaciones eran pura y exclusivamente monetarias. Pero ahí es donde uno ve que, bueno, la complejidad de todas estas redes en donde el poder, las organizaciones incidían. En la próxima escena, entonces ella está en ese orfanato que dirige un doctor que se ve que ha sido eh, profesor de ella cuando ella estudió lo de trabajo social y es como el encargado de este orfanato, pero también significativo es que en este orfanato aparece este personaje que va a ser con quien Irina tiene una historia amorosa, que han sido compañeros que se ven en algún momento, que es Stefan, y que en principio mantiene toda una cuestión de, bueno, no sé qué, bueno, vamos al grano, vos sos el traficante, no sé qué cosa, así que vos sos alguien que tiene posibilidades de entrar, salir, acceder acá, entonces evidentemente que incluso después con cierta facilidad con la que logra eludir a la carga de todos en el tren, bueno, nos da la pauta de que tenía sus contactos como para poder escapar de algunas cuestiones, le muestra pasadizos que había, las formas de escape, a través de un ministerio que era el ministerio. Bueno, primero les muestra escapes por las cloacas y por los sistemas de alcantarillados y después también un enlace que había por el Ministerio de Justicia. Cuando van en ese Ministerio de Justicia dice, bueno, yo conozco la puerta que abre, obviamente que ahí sí se hace evidente que acá hay mucho del orden del contrabando, de la plata, de los favores a través de cuestiones económicas, todo ese tipo de transacciones, la bolsa de la vida, cuánto vale la vida, bueno, ahí está todo puesto también en términos mucho más materialistas que idealistas, y sin embargo, bueno, con el pragmatismo de Irina, es, bueno, esto es un camino, listo, esto es una opción factible para la salida, y bueno, y ahí también es donde se va haciendo evidente que ellos han tenido una historia amorosa, porque él le dice, bueno, ¿te acuerdas? Entonces ya le da, van como del brazo, ¿te acuerdas cuando íbamos del brazo? No sé qué, entonces ya ahí queda claro que alguna historia amorosa han compartido. Y también, expresión de esa cuestión amorosa, lo mismo que le pasa a la madre. O sea, uy, qué contradicción entre el orgullo que probablemente siente y por otro lado los riesgos de toda esta empresa, el temor que tiene, que es el mismo temor de la madre, es decir, el orgullo, pero ¿y si te pierdo? El orgullo, pero ¿y si te pasa algo? Y el amor también tiene como ese componente muchas veces posesivo, que nos llevaría quizás a que se ponga en tensión el aliento o el desaliento con respecto al comportamiento de compromiso del otro. Todas las acciones de compromiso con la vida colectiva tienen sus costes, siempre, inevitablemente tienen sus costes. Por supuesto que en términos de contextos más normales los costes no son tan elevados como pueden ser en este contexto, digamos. En este contexto se trata de vida o muerte. En otros contextos históricos de repente el compromiso social tiene menores costos, ¿sí? Pero bueno, participar en algún tipo de organización solidaria o en algún tipo de participación por ello, seguro que va a tener sus costes de tiempo, de esfuerzos, de malas sangres, de adversidades, de enemistades. Pero bueno, hay otros en donde el coste pasa más por la vida o por la muerte. Lamentablemente en estas épocas actuales también, si uno pensase, bueno, qué sé yo pienso en la obra del padre Mariano Oberlin en la periferia de Córdoba y de personas que conozco que están involucradas en sus acciones solidarias. Pero es meterse en un campo en donde hay narcotraficantes, en donde está la corrupción institucional de la policía. Es meterse realmente en áreas que el compromiso ahí
implica enormes, enormes, enormes riesgos si realmente no hay voluntad de las organizaciones que tendrían desde el Estado más fuerza y más recursos como para poder realmente hacer transformaciones menos riesgosas que hacerlo simplemente desde los roles ciudadanos, como quien dice. Bueno, todos estos personajes están atravesados por esas mismas temores. Que el otro te llene de orgullo su participación y te llene de miedo su potencial pérdida. Y acá viene, como quien dice, el primer rescate en la película. Y entonces es como que ella activamente como que tiene que seleccionar. Esa escena, a mí me da una tristeza enorme porque esta niñita ya perdió a su hermano. Esa era la que estaban siempre con el hermanito. Y es la primera como rescatada. Y en el camión ahí la suben, la alimentan y pasa por el Palacio de Justicia. Yo siempre que veo esta imagen pienso en un amigo que tengo que trabaja en el Poder Judicial. Entonces una vez como estamos en un lugar con él, estábamos paseando por Chilecito, entonces entramos a un lugar, a una tienda de regionales y nos ponemos a charlar con el señor que atendía, muy simpático, charla, bueno, ¿y a qué se dedica? Ah, yo soy psicólogo, y él trabaja en la justicia, y mi amigo me detiene y dice, yo no trabajo en la justicia, trabajo en el Poder Judicial, y no es lo mismo. Que por supuesto después sirvió para que cuando seguiremos charlando con él me decía, qué distinto, digamos, qué distinto que es el mundo de los ideales al mundo de la realidad. Y es una de las cosas que por supuesto más duelen, es una de las cosas que por supuesto más implican en nuestros procesos de desarrollo adulto, ir llegando a poder percibir, ir llegando a poder vislumbrar, ir llegando a poder distinguir, porque la justicia es un ideal, claramente. Es un ideal, claramente. Bueno, acá está claro que el Palacio de Justicia, acá la única que está haciendo justicia es Irena. Pero esa reflexión de mi amigo, sí, digo, también venía de la mano de que él efectivamente, digamos, si eligió la carrera que eligió, el derecho y todo lo demás, estaba muy ligado a una visión de la justicia como un ideal, como un bien, etcétera, etcétera, y después al estar adentro de tribunales, ciertos convencimientos del tipo, en la Argentina solamente queda preso un perejil, en la Argentina en las cárceles solamente tenés personas pobres, son datos fácticos, entonces no se trata de justicia, se trata de un poder judicial que se organiza de determinadas maneras, que tiene determinadas lógicas, que tiene ciertos componentes muy conservadores, que encarcela a determinadas clases sociales y no se mete mucho con determinadas otras clases sociales más poderosas. Entonces, como que él, bueno, prototípico de la vida adulta, desencantado, o por lo menos ya sin una mirada ingenua de la realidad. Yo lo que creo que caracteriza justamente a la madurez no tiene tanto que ver con que uno pierda los ideales, sino entender que muchas veces el trabajar en dirección de algunos de ellos sí requiere de la pérdida de algunas ingenuidades. Yo siempre digo, ojalá que en el desarrollo uno pudiera no perder la bondad con la cual a veces ha abrazado determinadas cosas, pero sí perder la ingenuidad para tener una visión más profunda y más compleja de las cosas, al estilo de Irena, ¿sí? Ella puede distinguir o va distinguiendo, digamos, entre la realidad, los ideales y lo concreto de la condición humana con todas sus contradicciones profundas. Y el orgullo de esas mujeres habiendo logrado eso que fue la metáfora de esa primera niña que ella logra salvar del gueto. Y por supuesto que acá ya en su mente lo que está es salvar a su amiga. Y si no es su amiga, y si no es a la amiga quien pueden salvar, por lo menos una propuesta muy concreta que es salvar a Carolina, salvar a la niña.
Esa es una escena muy linda, a mí me encanta esa escena. Es nuevamente esto de una visita, es nuevamente la alegría que les está trayendo a ese hogar. Alegría que de repente también se ve interrumpida por un golpe de puerta y el descubrir que cada vez son más los que están necesitando asilo, cada vez son más los que están atravesando enfermedades, sufrimientos. Ahí se ve también el rol del rabino de ser el que está acogiendo en esa casa a todas las personas que puede acoger. Pero esa escenita que hay a mí me parece que es muy bella para mi gusto, porque a mí también me lleva como a traspolarla a otras situaciones. Cuando esta niña está ahí que se recuesta en la cama y en algún punto se pregunta el por qué tengo que ser judía, que es una pregunta muy dolorosa que ella se está haciendo como adolescente, que es que justamente ella está como entrando al mundo adulto y en algún punto está teniendo, como quien dice, la vergüenza de la identidad personal a partir de un contexto colectivo que por su grado de intolerancia, que por su grado de estancamiento colectivo, cultural, por su grado de comprensión y tolerancia hacia la diversidad, es decir, todo lo que caracteriza a los sistemas fascistas, digamos, los sistemas autoritarios, personas que son degradadas en su condición existencial, como quien dice. Pero yo esto lo trasladaba porque pensaba cómo esa sensación de soledad, de ser odiado por otros por determinados aspectos de la propia identidad, eso lo podemos extrapolar a muchísimas minorías de cualquier contexto y en cualquier contexto de época, ¿sí? Es decir, yo me imagino una escena similar de un pibe pobre nacido en una barriada pobre de nuestras grandes ciudades. Es decir, cuántos chicos sentirán también expresiones de rechazo, expresiones de, de odio, de descuido. Pienso también históricamente las personas con otras orientaciones sexuales, todas las experiencias de múltiples discriminaciones y odios que caracterizan a las sociedades intolerantes. Y me preocupa, por supuesto, digo, porque me preocupa porque mi percepción es que nosotros somos una tierra, somos un país donde la intolerancia se ha sembrado con fuerza y se sigue cultivando. Y me preocupa, a mí me preocupa en dirección a que efectivamente la paz es una construcción intencional que requiere también de esfuerzos de siembra, de esto, de poder enunciarlo, de poder realmente llegar a la construcción de la tolerancia política, de la tolerancia democrática, de la tolerancia religiosa, del respeto irrestricto de determinados principios que son los principios de la humanidad, la declaración de los derechos del hombre, la declaración de los derechos universales del hombre, es decir, una construcción que nuestra cultura hizo después de tocar fondo en la Segunda Guerra Mundial. Entonces el poder hacer todos los esfuerzos necesarios en dirección al sostén y al cultivo de lo necesario, es decir, concordia, tolerancia, respeto a las legalidades que promuevan un sano relacionamiento entre las personas. Pero, y cuando uno está en la adolescencia, justamente digo, uno empieza a percibir en qué medida uno se está metiendo a este mundo adulto con tantas contradicciones. Y ella lo anuncia con palabras justas. Esto no es justo, no, esto no es justo. No, vivimos en mundos injustos. La justicia no es algo que devenga naturalmente. La justicia es una construcción. Por supuesto, una construcción en donde además hay disputa en términos de la definición de lo que consideramos que es
lo justo o qué es lo injusto. Hay disputas, y lamentablemente los momentos más oscuros de las historias humanas es cuando en esas disputas el poder está en aquellos que tienen como visión de la condición humana un sistema de creencias que excluye a minorías, que excluye a otros del campo de la semejanza. Erikson lo definía con una palabra muy precisa que era pseudoespecie. La pseudoespecie en algún punto es, bueno, la creencia de que hay otros seres humanos que no son de tu especie. En los genocidios, en todas las grandes tragedias, en algún punto hay una definición del otro como no humano, como no humano, como no semejante. Bueno. En esta escena es cuando ella le hace concretamente la oferta ya de salvar a Carolina. De salvar a Carolina. Esa oferta ya queda como planteada. Que piense en Carolina. Y por supuesto que solo pensarlo, bueno, la angustia, el llanto, todo lo que implica la posibilidad de una separación. En la próxima charla que tiene con la mamá, me parece que es una charla muy linda. Por un lado, porque ella refuerza el orgullo enorme que tiene con la hija. Y por otro lado, digo, también porque acá es cuando en algún punto la madre también viene trabajando internamente, digamos, lo que está perturbando la relación con su hija, que es sus miedos, sus propios miedos de que a su hija le pase algo. Y en algún punto ya una visión compleja pero amplia de lo que es la idea del libre albedrío. Entonces ella justamente está como con un libro y en ese libro la reflexión que ella tiene es: la vida feliz viene de la mano con el ejercicio del libre albedrío. Entonces, como que en algún punto le explica del porqué de su preocupación y al mismo tiempo, expresión muy amorosa, el respeto por las decisiones que ella, como mujer adulta que es, está tomando, los riesgos que está corriendo. Pero me parece que es una charla muy, muy linda, porque en algún punto, digamos, se sinceran las emociones que hay, orgullo, miedo, respeto, y entonces el vínculo también se reconfigura más amorosamente, como quien dice, más amorosamente. Bueno, empiezan los problemas porque ella tiene sus problemas políticos él por el tema del tifus y el avance de la enfermedad y ellos que se están concentrando en el gueto y no sé qué, pero bueno, consiguen refuerzos. Ahí ya tienen al que va a ser el que va a conducir la camioneta, que vieron que en la entrevista a la Irina Sendler viejita, ella lo recuerda incluso, lo recuerda y lo rescata como el personaje que también incidió valientemente en participó valientemente en esa historia. Todas las próximas escenas son escenas esas de desprendimientos, en donde se ve, bueno, todo el accionar. Entonces cómo iban rescatando a los chicos, la preocupación de cómo los van a encontrar del otro lado, los pedidos de los que eran hermanos que no los fueran a separar, y la dureza de Irina de ser siempre alguien que respondía con la verdad más absoluta. No puedo asegurarlo, no puedo hacer esa promesa, no puedo no sé qué cosa, no pueden estar juntos, porque si hablan en hebreo sería motivo ya para muchísimos problemas. No puedo asegurar. La respuesta de Irina siempre con la verdad. Bueno, están todas esas escenas de los frascos, en donde ella iba como de todas formas registrando los datos para la posibilidad de que después esos chicos pudieran reencontrar núcleos familiares de alguna manera.
Y me detengo un poquito en esta escena cuando lo veo, que es los fulanos que estaban como constantemente con sus rituales religiosos, con sus modos religiosos de ir afrontando esta realidad que les está tocando vivir, y por otro lado estas mujeres actuando. Yo creo que en la película hay como una cuestión también de cierto interrogante de hasta qué punto no hay algo del orden de una resignación en donde la espiritualidad puede ser un espacio que lleve también a cierta dosis como de inacción en el plano terreno. Es decir, yo creo que en esa escena algo de ese mensaje nos están dando. En el mismo, bueno, en el videíto ese de Irina Sendler es como que también arranca haciendo como esa reflexión, es decir, ¿qué se espera en la vida? ¿Se espera la ayuda de Dios? ¿O se espera la ayuda de los hombres? Porque uno puede esperar la ayuda de Dios, pero es un ser inmaterial. Es decir, es complicado solamente que la expectativa esté puesta en una dimensión eh, tan intangible. O creo que quizás uno pueda llegar a entender, si tiene una visión religiosa, que tal vez los otros son también expresiones de la divinidad. Cuando a Dios, en las parábolas religiosas, digamos, qué sé yo, la parábola del buen samaritano, por poner un ejemplo, en algún punto la parábola del buen samaritano es justamente la idea de que cuando se pregunta de qué se trata esta ley ordenadora de las relaciones y es el amor al prójimo, la parábola que emerge es la del samaritano, es decir, quien puede aproximarse, y la deuda de gratitud entonces que tendremos y que podremos saldar no devolviendo a quien se hizo prójimo a nosotros, sino que en algún punto es el poder ser prójimo de otros, como quien dice. Entonces, la esperanza en Dios o la ayuda de los hombres. Entonces, hay una escenita que era cuando a Irina Sendler lo rescata a este muchacho, bueno, a este muchacho pelirrojo, a Yashio, después vamos a ver que ese es el nombre, y le da un pan y ella le dice, y si vas a estar de este lado, te pones gorra, que no vean tu pelo rojo y qué sé yo. Y como que más adelante entonces cuando se encuentre, bueno, ya llegaremos a esa escena, pero cuando se encuentre con el padre Yasho, el padre Yasho dice, oh, y gracias a Dios mi hijo no le pasa nada porque se pone gorra, entonces no ven que, no ven que es rojo. Entonces uno podría decir, sí, gracias a Dios que se que la cruzó Irina. ¿Es gracias a Dios o es gracias a Irina? ¿O es gracias a la acción de algo trascendente a la condición humana que tiene que ver con el amor y que, bueno, que se encarna también en personas? Bueno, yo creo que en estas escenitas, mientras están quienes están en una posición de religiosidad, para mi gusto, más pasiva, estas mujeres son expresiones de una religiosidad activa. Bueno, este no es tiempo para rezar. Este es tiempo para rescatar. Esto ya empieza a ser como que moviliza cuestiones personales también, digamos así, porque tiene que ver con sistemas de creencias, tiene que ver con sistemas de valores. La verdad que yo soy formado también en una familia con cierta tradición o formación religiosa en el catolicismo. Mi madre era muy creyente, muy practicante, mi padre también. No sé si tanto, había un abuelo más agnóstico por ese lado. Bueno, pero cuando uno es niño, cuando uno es chico, o por lo menos yo cuando era chico, si había algo que me generaba como una cuestión un tanto
eh, intrigante. Era esa distancia tan grande entre la doctrina tal cual se enuncia y la realidad. Entonces, como ese marco como de hipocresía o de distanciamiento o a veces como de desencuentro entre los enunciados, los relatos o la discursividad de algunos sectores del catolicismo con el accionar concreto, ¿sí? Es decir, en el CEPRAN yo me acuerdo de muchas personas que de repente me decían la mayor contradicción que tal vez yo tuve que vivir en mi vida era lo que decían las monjas y lo que hacían en las escuelas religiosas o no sé qué. Entonces, entre lo que pregonaban y la realidad de algunos enlaces nefastos que veían, o de cuestiones de discriminación, o de no sé qué, o de, bueno, autoritarismos en los modos también de imposición, porque en realidad el dogmatismo y los modos más autoritarios pueden estar muy presentes en muy diversas perspectivas. Después acá se va a ver en la película, incluso decir, permitir que Carolina o no sea rescatada o no sea rescatada y sea retirada, se va a dar toda una discusión en el núcleo de ese seno familiar. Y de repente puede ser que una idea, por la fuerza del dogma, pudiera haber sido la que desencadenara también quizás la muerte de nuestra pequeña. O la condena a muerte de nuestra pequeña, no la muerte directamente, pero la condena a muerte. Entonces yo creo que esa escena a mí me gusta, esa es la distancia que por ahí puede haber entre los enunciados religiosos y por otro lado la acción. Más allá de esas contradicciones que a veces uno puede ver, que de hecho, si quieren ver, hay una película que se llama Amén, Amén, que pone justamente el dedo en la llaga, digamos, de cuál fue la acción de la Iglesia Católica en la época del holocausto, digamos, es decir, cuál fue la acción o la inacción o los movimientos, entendiendo por supuesto que la iglesia es una organización tan amplia y tan extensa que vos podés encontrar diversidades gigantescas de distintas orientaciones al interior de esa institución. Pero esa película, Amén, un poco, digamos, lo que refleja es cierto posicionamiento del Vaticano en donde, qué sé yo, la guerra mundial en algún punto, como incluyó también a Rusia y el comunismo, que es una cuestión muy atacante de las ideas religiosas y muy, digamos, muy contraria a alguna perspectiva al hacer el comunismo, digamos, una perspectiva más materialista de la vida, más alejada de las cuestiones más espirituales y por otro lado el judaísmo. Entonces es como que en esa película Amén se pone el dedo un poco en la llaga de, bueno, qué rol cumplió la iglesia institucional del momento en términos de quizás bastante inacción. En mi experiencia singular, yo cuando era niño, el padre Horacio de mi barrio, a mí me encantaba. Es como que ya en mi adolescencia yo digo, yo no sé si Dios existe o no existe, pero al mundo le hace muy bien que existe este señor. Es decir, que armó una escuela para adultos, que trabajó con la gente de Villa Páez, que completaron los estudios, que un instituto de estudio de lenguas aborígenes en un momento histórico en donde todavía no había la más mínima conciencia ligada a nuestros pueblos originarios, sino todas cuestiones de exclusión y rechazo, y que hoy, digo, realmente fue como un personaje que marcó una radio comunitaria, es decir, toda una cuestión, ligas de madres de familia, una actividad en la comunidad con una presencia muy intensa y con una presencia muy genuina. Y ese era como, me acuerdo que era como uno de los motivos de discusión entre mis padres. Porque como que mi madre asistía a esa iglesia y mi padre iba a otra iglesia que yo diría que era como más conservadora en algún punto. Entonces,
Porque, por ejemplo, el padre Horacio, cuando fue el conflicto de los despidos de la cervecería Córdoba, que está ahí en Barrio Alto Alberdi, fue de los que se encadenó en la defensa de los trabajadores y no sé qué. Entonces es como que mi padre tenía como una percepción, no, que la religiosidad es algo como más sagrado, más no sé qué, más no sé cuál, no tiene que ser, uno no tiene que meterse en cuestiones políticas o no sé qué, ¿eh? Y mi vieja tenía el afecto más puesto en esta cosa más aguerrida, es decir, y siento que por ahí esto de las mujeres pasa un poco más también por ahí. Es decir, una cuestión de que, bueno, vamos a los bifes, vamos a las obras, vamos a las acciones. Bueno, y ahí está esa escena entonces donde lo van rescatando. Y esas escenas en donde incluso, digamos, el poder rescatarse implica que puedan ellos ir aprendiendo a, a renunciar a ciertos aspectos identitarios, por lo menos hasta que llegue el momento en que la guerra se acabe. Porque eso también ella lo tiene como muy presente. Ella lo tiene como muy presente todo el tiempo. La idea de que, bueno, esto es una guerra, pero esto va a terminar. Entonces, estos chicos, bueno, nos vamos a separar, pero nos vamos a reencontrar. Entonces la esperanza está siempre instalada. Y por otro lado, frases muy lindas como, y además tienen que sobrevivir porque ustedes tienen que contar esto. Ustedes tienen que contar el cuento, ustedes tienen que contar esta historia. Bueno. Ahí está finalmente la familia que adopta a la primer niñita rescatada, a Miriam. Los frascos. Acá ya uno va viendo eso, es como muy esperanzador todo eso, porque uno iba viendo también en la película, te van dando la pauta de cómo hay familias que fueron recibiendo, que fueron acogiendo a todos estos chicos. Y eso realmente digo, todas esas son las cosas anónimas, las cosas que por ahí sostienen a las comunidades y que de repente no tienen la trascendencia o la publicidad. Yo siempre pienso la generatividad, es decir, el cuidado de las generaciones más jóvenes, el sostén de la vida colectiva, es decir, no tiene la prensa que tiene todos los aspectos más oprobiosos de la condición humana. Para que uno prende el noticiero y es para pegarse un tiro, digamos, es para, es para sentirse, sí, muy defraudado de muchos aspectos. Es para que nuestros sistemas de creencias realmente el desánimo no nos invite más a eso, a la desesperanza, pero en algún punto, yo lo que siempre pienso es, la queja o el desánimo no transforman absolutamente nada. Entonces en algún punto uno tiene que poder estar muy prevenido a que el desánimo no conduce a ningún buen lugar y de que la queja no lleva a ningún tipo de transformación. Entonces en algún punto sí está en nuestras manos hacer de nuestros mundos más amplios, más pequeños, mundos, mundos habitables, mundos amorosos. Bueno, bueno, yo voy a llegar hasta acá en el análisis de la peli, que estamos más o menos en más de la mitad de la película. Ya las próximas escenas van a tener que ver justamente con esta propuesta y el caso específicamente de Carolina y de cómo también Carolina se va a plantar y de las decisiones que van a tener que tomar y del rol que las mujeres ahí también van a tener que ver. Y acá hay toda una cuestión también de matriarcados y patriarcados en juego y quiénes son los que tienen la última palabra o no, o se supone que la tienen. Y en eso también digo que hay un proceso muy interesante en esta película de mostrarnos de qué se trata el empoderamiento de las mujeres en este proceso. Pero bueno, voy a llegar hasta acá entonces en el análisis, como les decía. Bueno, gente, la semana que viene terminaremos con esta peli y vamos a hacer también como esa cuestión de ordenar algunos de estos conceptos, ¿sí?
de cómo en la constitución de nosotros, en tanto que sujetos éticos o disciplinados, ha habido instancias infantiles, singulares, ha habido identificaciones, como por ejemplo con la figura paterna, con los ideales que nos han transmitido, con los sentimientos entonces de adecuación o inadecuación que vamos a sentir en nuestra vida según nos direccionemos hacia esos ideales. Claramente con fallas gigantescas en términos de la instauración de determinadas prohibiciones o ideales en muchas personas. Es decir, el nazismo también solamente es entendible a partir de la comprensión de que el sadismo es parte de la condición humana y de que también está en la condición humana aspectos tremendos de desprecio a la vida y de vergüenza absoluta respecto a ciertos accionares. Así que bueno, todo eso lo ordenaremos un poquito como conceptualmente también la semana que viene. Les mando un fuerte abrazo, a cuidarse mucho y nos vemos el próximo lunes.